Somos Purito Perú. Igualito que tú. Amigos de Purito Perú, hoy nos encontramos con una gran invitada que se reactiva, Dulzurita de Tayacaja. Bienvenida a Purito Perú. Muchísimas gracias, amigo Eduardo Chacón. Es un gusto de tenerlo en esta bonita conferencia de prensa. No, y más gusto el mío. Mira, ahora con lentes te veo mucho mejor, más guapa de lo que te miraba sin lentes. Ñañita, ¿cómo es Tayacaja? Tayacaja es hermoso, es de ceja de selva y mujeres encantadoras como yo. Claro que sí. Muchas gracias, sí. Mira, me dices que ceja de ser, o sea, un calor lindo debe ser, ¿no? Sí, hace calor. Hace ¿Y los calor. paisajes? Es hermoso, hay muchas orquídeas, es tierra de las orquídeas. ¿Tú has trabajado en el campo en tu época de niña que has estado por allá de repente cultivando orquídeas o de repente otras cositas? Sí, yo siempre trabajé en la chacra, a veces ayudando a mis padres, como en la siembra de maíz, de frijol, en la cosecha, siembra de papa y muchas cosas más del campo. ¿Y no extrañas esas cosas, Ñañita, ahora que radicas en la capital? Sí, extraño muchísimo a mi tierra que me vio nacer, más que nada a mis padres que están allá en el pueblo, lo extraño mucho, a mi familia, a toda mi población, por supuesto. Ñaña, pero me imagino también que toda tu familia, incluyendo papá, mamás, y todo en general, y tu pueblo, como dices, deben estar orgullosa de que una hija de Tayacaja esté difundiendo el folclore, haciendo música, paseándote por aquí, paseándote por allá, llevando no solamente la belleza física que lo vemos, sino el talento que tienes tú. Yo he tenido oportunidad de escucharte en el anterior género que estabas haciendo. Sí, mis padres están orgullosos, felices, apoyándome día a día, mis hermanas y todo mi público, mi población de mi zona me están apoyando. Dulzurita, siga adelante, un empujoncito más a Dulzurita de Tayacaja. Y es bonito porque precisamente gente que te ha visto nacer en tu pueblo, ahora te ve pues brillando en los escenarios. Sé que vas hasta muy pronto también en Señal Abierto, hoy día con toda la prensa especializada en el folclore. Y un poquito cuéntanos, ¿cómo así te animas a ingresar al mundo del requinto? El requinto es una cultura también de Huancavelica y llevo también en las venas, en mi sangre, requinto huancavelicano de verdad, y por eso decidí cantar también gracias al público que me pide, ¿no? Dulzurita, ¿por qué no grabas con requinto? Te vamos a apoyar, tu voz es hermoso, entonces, ¿por qué yo no hacerlo, no? Entonces tengo una voz hermosa y vamos a probarlo. No hay duda que tu voz hace honor lo que dices tú. Tienes una hermosa, una dulce voz. Y contar a los amigos de Purito Perú que nuestra Dulzurita ha estado trabajando haciendo pues un poco de Santiago y era una figura que comenzó hasta a brillar muy bien, ¿no? Sí, gracias a Dios con Santiago empezamos y ahora estamos con el requinto, pero tampoco vamos a decir que voy a dejar mi Santiago, no. Voy a continuar con mi Santiago también porque es mi vivencia, yo llevo también en mi corazón mi Santiago. No, definitivamente, y es más, hacer Santiago y hoy día requinto también nos muestra a una Dulzurita con una voz versátil. Quién sabe, mañana te haces un huayno sureño o de repente algo de arpa. Podría ser, ¿no? No hay duda alguna, pero hasta hoy me voy a enfocar nada más a lo que es requinto y a lo que es mi Santiago que me vio nacer. ¿Y cuándo tenemos un estreno en requinto, por ejemplo? Ya has grabado, sabemos, pero ¿cuándo lo vas a presentar oficialmente? Quiero invitar a todo el público maravilloso y a todos tus seguidores, amigo Eduardo, de verdad, el día 19 de diciembre lo estamos haciendo concierto virtual en versión de requinto. Mira, entonces atención amigos de Purito Perú, el día 19, ¿a qué hora? A las 7 de la noche. 19 a las 7 de la noche, atentos todos con el concierto virtual de nuestra gran y bella Dulzurita de Tayacaja. Cuenta, ¿estás solterita? Sí, solterita, ¿Por qué? soy bebita. No te voy a preguntar la edad, se nota que eres muy joven, pero debe haber un montón de pretendientes. Sí, en primer lugar quiero cumplir con todos mis objetivos, lo de amor a un lado todavía y primero enfocada en mi trabajo, en mi arte y con mis sueños que voy a cumplir. Mira, esta es una mujer empoderada que sabe lo que quiere. El amor puede esperar, ¿cierto? Claro, eso se espera. El amor llega, tarda, pero llega. Pero ahorita estoy enfocada en mi trabajo, en mis cosas del arte. Como tiene que ser, hay que desarrollarnos como profesional, en tu caso el canto, ya lo ha hecho lindo con su Santiago, ahora viene y empuja su carrito con el requinto. Felicitarte, Ñaña, pero cuéntanos unos datitos más. Por ejemplo, ¿tu mamá, papá, cómo llama?
Mi mami se llama Juvenal de Nostroza, mi papi se llama Félix Cuadros Espinal. Supongamos que mañana estamos llegando a Tallacasa, soy tu invitado con Purito Perú. ¿Qué me invitarías a almorzar allá, algo típico de tu tierra? Pachamanquita, a la tierra, tus ¿Cuántos saborcitos? tres saborcitos. Tres saborcitos, con su papita cosechada también la chacra. Claro, en la chacra. ¿Camotito entra? Sí, camotito, tamalito, tamalito, ¿Tamalito qué estilo? ¿El serranito? serranito. Ajá, serranito, es súper agradable. ¿Tú cocinas, ñaña? Sí, también cocino, Algo más o menos, no tanto. más o menos, pero sí, sí cocino. En el requinto, por ejemplo, ¿tienes algún referente, algún artista que te gusta por su estilo, por su sentimiento, por la voz, no sé? Mi referente es un artista bien conocido, Pumita Cazador. Ah, nuestro Pumita Cazadora. Tiene un temita del provinciano también que es lindo. Sí, es hermoso, ajá, es hermoso, me encantan sus canciones y gracias a él también me ha gustado el requinto. También gracias a mi gran amigo Vidal Guamaní Gutiérrez. Ahí está, claro que sí. Sí, el patroncito. El patroncito que lo dicen, ¿no? ¿Tus sueños en el requinto cuáles son? ¿Qué esperas alcanzar? Quiero llegar a todos los corazones a nivel nacional e internacional, siempre con la humildad y con la sencillez que me caracteriza, por supuesto. Eso hay que hacer, hay que mantener esa sencillez, esa humildad, porque eso también te mantiene cerca de tu público, no te sientes alejado o lejana, ¿no? No, ya se cree que por acá ya se subió los humos, a veces suelen decir cuando pasa eso. No, para nada, yo voy a seguir siendo humilde, sencilla y también agradecida con su persona, siempre vamos a estar trabajando. Es la primera vez que le conozco en persona, pero me siento feliz, un poquito nerviosa, me vas a disculpar. No te preocupes, ñaña, es más, nunca pierdas el nerviosismo, porque eso quiere decir que estás activa. Cuando a veces dicen el escenario, subes al escenario, tengo miedo, me da nervios, es una buena señal porque sigues gustando de lo que haces. A veces uno cuando ya está ya muy acostumbrado dice, no, como que ya, pero no, el nerviosismo es señal de que vas por buen camino y como tú dices, el camino es largo, pero con humildad se alcanza todos los objetivos. Claro que sí, eso sí, tienes mucha razón y vamos a seguir así trabajando poquito a poco, conquistando corazones a nivel nacional e internacional y quiero llegar a todo el público maravilloso y agradecer a mis padres, a todas las personas que me están apoyando. ¿Te imaginas de acá a unos meses, el 2021, a nuestra Dulzurita recorriendo de repente Bolivia, Chile, Argentina, Estados Unidos? Sí, depende de nuestro divino también y depende del público maravilloso y sé que les va a gustar mis canciones. Más que sí, ¿ya tenemos título? ¿Lo puedes decir o todavía no? ¿Lo guardan bajo 7 llaves todavía? Sí, lo guardamos para el 19. El 19 es el estreno de esta primicia y es el concierto virtual. Tu invitación para todos los amigos para ese día, amiga. Quiero invitar a todo el público maravilloso que este 19 de diciembre estamos lanzando nuestra primicia, nuestros éxitos para todo el público maravilloso a las 7 de la noche. No se lo pierdan, amigos. Muy bien, amigos, ha sido nuestra Dulzurita de Tallacaja, que próximamente la vamos a tener con algunos temitas más reveladores. Número de contratos para terminar. 9999077448 con tu amiga Dulzurita de Tallacaja. Perfecto, nos vamos con música y regresamos aquí en Purito Perú, igualito que tú. Somos Purito Perú. Igualito que tú.